Estoy aquí para presentar el plan de prevención de delitos de Unión Progreso y Democracia. En primer lugar, me gustaría señalar que Unión Progreso y Democracia va a ser el primer partido en España que cuente con un plan de prevención de delitos. Esto no es una cosa que nos hayamos inventado nosotros, hay que empezar indicando, sino que este tipo de planes o programas los tienen muchas empresas, especialmente las grandes empresas y corporaciones, pero también muchas pequeñas y medianas empresas. En principio, el origen de este tipo de programas o planes de prevención de delitos internos aplicables a las empresas, corporaciones, asociaciones, es algo que surge en el año 2010 con la reforma del Código Penal, que introduce por primera vez en España la reforma penal la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Esta reforma fue muy importante dentro de lo que es el sistema penal español, pero expresamente excluyó a partidos políticos y sindicatos. Este tipo de responsabilidad supone que las empresas, en concreto personas jurídicas, pueden ser directamente imputadas por hechos delictivos. Las empresas van a responder de los actos ilícitos penales que cometan sus administradores, representantes, empleados y también, y esto es muy importante, en aquellos casos en los que no sea posible identificar al concreto autor de un delito. En estos casos, como digo, va a ser la propia empresa la que responda directa y exclusivamente de la responsabilidad penal cometida en su seno. Esta reforma conllevó importantes sanciones para las empresas, en concreto penas graves, que van desde la inhabilitación hasta la suspensión de actividades, hasta la disolución, incluso en los casos más graves. Y contemplaba por primera vez en España, y a esto es a lo que voy, los planes de prevención de delitos como una circunstancia atenuante de la responsabilidad penal de estas personas jurídicas. Después del 2010 hay dos hitos importantes que me gustaría destacar. Por un lado, recientemente, en diciembre del pasado año 2012, se aprueba la Ley Orgánica 7/2012 de reforma del Código Penal, y esta responsabilidad penal se extiende también a partidos políticos y sindicatos. Este, para mí, fue un hecho muy importante, un cambio radical respecto a la situación actual, y esta es una reforma que también hay que decir que surge a raíz de una enmienda de Unión, Progreso y Democracia que plantea en esta reforma del Código Penal y que finalmente el Grupo Popular, obviamente como grupo mayoritario, admite finalmente la tramitación de la ley y pasa a cristalizar en esta Ley Orgánica 7/2012. Además de esto, en el reciente proyecto de reforma del Código Penal hay que señalar que se da todavía una mayor importancia a estos planes de prevención de delitos, que, como digo, ya están vigentes y son aplicables también a los partidos políticos. En concreto, pues estos planes de prevención de delitos pasan de ser atenuantes a considerarse eximentes, es decir, un partido político, un sindicato y cualquier otra persona jurídica que cuente con un plan de prevención de delitos puede librarse de esa responsabilidad penal si prueba que ese plan está implantado eficazmente. Esto es un tema importante. El reciente proyecto en tramitación de reforma del Código Penal además exige que estos planes sean previos a la comisión de hecho delictivo, con lo cual no cabe improvisar planes de prevención de delitos una vez que se hayan cometido los delitos, y esto es una de las razones que nos llevan a nosotros a aprobarlos con carácter previo. Y finalmente exige que la vigilancia y el control de estos planes se encomienden a un órgano independiente, es decir, los partidos políticos tendrán que contar con un órgano independiente dentro de su organización que vigile y sancione este tipo de comportamientos delictivos internos. En definitiva, los planes de prevención de delitos entendemos que van a ser imprescindibles no solo para las empresas, como ya lo son en muchos casos, sino en este caso para los partidos políticos y para los sindicatos. Y la única manera de que un partido político imputado, que no dudemos que lo sabrá,
pueda defenderse en un procedimiento penal. Al margen de esto, nosotros no queremos aprobar o no queremos implementar estos programas exclusivamente porque la ley lo exija, sino por convicción. Yo creo que es un tema importante. Partimos de que para regenerar la democracia va a ser imprescindible regenerar internamente los partidos políticos como elementos o como agentes esenciales en un sistema democrático. Sin regenerar internamente los partidos políticos, difícilmente se va a poder regenerar el sistema democrático. En este sentido, pues bueno, creemos que los partidos políticos tradicionales no combaten la corrupción y esto es un hecho pues bastante evidente. No solo han demostrado tener una tolerancia bastante grande hacia la corrupción interna, sino incluso han promovido la corrupción dentro de sus propias organizaciones, lo cual es más grave. No hace falta irse muy lejos a hechos sucedidos recientemente que nos parecen sinceramente intolerables, ¿no? Como que un partido político destruya pruebas, por ejemplo, pruebas incriminatorias utilizables en un procedimiento penal, o que a un partido político, por ejemplo, le expulsen del ejercicio de una acusación popular por defender a los imputados, ¿no? Pues estos son cosas, sinceramente, muy graves, que no pasan en ningún país de nuestro entorno y que exigen, obviamente, unos protocolos de actuación, unas normativas internas vinculantes para que estas cosas no puedan suceder, ¿no? En este sentido, el plan que ahora estamos presentando tiene 3 fases. Una fase ya está realizada, que consiste en un análisis bastante exhaustivo de todos los riesgos penales que puede incurrir o es susceptible de incurrir un partido político. En este sentido, dentro del Código Penal hay que tener en cuenta que los delitos aplicables a la persona jurídica no son todos. Hay muchos delitos que en principio pues no serían susceptibles de ser cometidos por un partido político, por ejemplo, pues el tráfico de órganos, la trata ilegal de personas, aunque tal como está el tema ya no nos sorprenderíamos de nada, en principio pues parece que hay delitos que no serían susceptibles, pero en cambio hay otros que sí, que son muy fáciles de cometer por parte de partidos políticos, y especialmente pues todos aquellos de índole económico, ¿no? La prevaricación, el tráfico de influencias, la corrupción entre particulares, etcétera. Obviamente, esos son los delitos en los que nos hemos centrado a la hora de implementar medidas para prevenir la corrupción. Y luego, aparte de este análisis de riesgos penales, hemos hecho lo que se llama una identificación de áreas de responsabilidad. Obviamente, antes de identificar riesgos, hay que determinar muy bien las competencias internas en una organización compleja como son los partidos políticos. Y en ese sentido, cada miembro de un partido político tiene que saber hasta dónde se extiende su ámbito de responsabilidad. Hecho esto, nos encontramos ahora en una segunda fase, que es muy importante, que es la de modificación de los estatutos. Y por eso toda esta labor la hemos hecho antes del Congreso. El segundo Congreso de UPyD era el momento concreto, obviamente, para reformar los estatutos, una cosa que ya no podemos hacer hasta dentro de 4 años, en principio. Por lo tanto, en estos estatutos se establecen ya las bases del plan de prevención de delitos. En concreto, en los nuevos estatutos que aprobaremos al final de estos días, se establece un nuevo órgano, que es la Oficina de Control de Buenas Prácticas, que ya existía, pero que se cambia totalmente. Es un órgano que antes tenía 5 miembros, pasa a estar formado por 3 miembros, de los cuales uno va a ser licenciado en Derecho, otro va a ser economista y un tercer miembro va a ser elegido por votación por parte del Consejo Político. Entonces, por un lado, hay un procedimiento de profesionalización de este órgano y, por otro lado, se le otorga la suficiente independencia para que pueda actuar con autonomía. Además, en estos estatutos se contempla ya la creación de un buzón anónimo, una dirección de correo corporativo, que va a ser posible utilizar por cualquier miembro de la organización para poner en conocimiento de esta Oficina de Control de las Buenas Prácticas cualquier indicio o sospecha de comisión de un hecho delictivo. Incluso es posible
formular en casos extraordinarios denuncias anónimas. Va a ser un buzón a disposición de cualquiera que pueda denunciar estos posibles actos o estos posibles riesgos penales. Además de ello, en los nuevos estatutos se contempla un nuevo protocolo, que es el Código de Buenas Prácticas, y otra serie de cuestiones que supongo que ya están a vuestra disposición en la información que se os ha dado, como por ejemplo, una de las cuestiones claves para nosotros es los supuestos en que un cargo público tiene obligación de dimitir. Y en este sentido entendemos que cualquier cargo público que esté imputado por un delito y que esa imputación por un delito de corrupción política haya llegado a un punto en el que se abra el juicio oral. Ese es un momento del procedimiento en el que el cargo público deberá de dimitir, lo cual obviamente no supone que no pueda defenderse ni afecta a la presunción de inocencia. El cargo público deberá defenderse, pero desde fuera de las instituciones. Estas son medidas que nosotros proponemos, en primer lugar, para proteger las propias instituciones de la corrupción política. Y lo mismo es aplicable a aquellos integrantes de las listas electorales de UPyD, que por lo tanto no podrán formar parte de estas listas electorales si están imputados por un delito de corrupción. Además de esto, que ya, como digo, se aprueba hoy mismo, estos días, en los nuevos estatutos se incluye un mandato al nuevo Consejo de Dirección, el Consejo de Dirección entrante, que se nombra hoy, para que este Consejo de Dirección, a su vez, desarrolle, como decía, el Código de Buenas Prácticas. Y en este Código de Buenas Prácticas se van a incorporar pues, una batería de medidas, como digo, en contra de o para fin de evitar cualquier tipo de corrupción. Va a estar establecido, por lo tanto, dentro de lo que es la normativa interna de UPyD, la prohibición de la existencia de sobresueldos. Va a estar determinada la imposibilidad de existencia de contabilidad B, que parece una obviedad, pero que no lo es tanto. Se va a prohibir, por ejemplo, por señalar solo algunas de las medidas que se incluyen en este Código de Buenas Prácticas, la prohibición a cualquier cargo público de UPyD de tener cuentas o inversiones en paraísos fiscales. Se va a regular detalladamente el protocolo de actuación respecto a los obsequios, dádivas, invitaciones, etcétera. Esto hay mucha gente que no lo cree, pero en UPyD tenemos cajones llenos de invitaciones para clubs de campo, para palcos del Bernabéu, que obviamente no aceptamos ni utilizamos. Pero lo que tratamos ahora es darle a eso pues, una sistematización y una normativa concreta a la que no solo tenga que atenerse, como hasta ahora hemos estado haciendo el Consejo de Dirección y la Asamblea de Madrid, sino todos los cargos públicos a lo largo de España. En concreto, el criterio va a partir de un rechazo absoluto a cualquier tipo de invitación de este tipo, excepción hecha de aquellas invitaciones que estén justificadas por un cargo institucional. Solo en aquellos supuestos en el que el cargo asista en beneficio de la institución se aceptarán este tipo de cosas y no, por supuesto, como ocurre habitualmente en España, respecto a infinidad de eventos deportivos y de todo tipo a los cuales van los políticos gratis. Y esto es lo que queremos que esté perfectamente regulado. Vamos a regular también muy detalladamente los conflictos de interés. Vamos a ser muy estrictos en lo que supone nombramientos para cargos públicos, tanto orgánicos del partido como cargos públicos de libre designación respecto a amigos, familiares, empresas vinculadas, etcétera. Con la finalidad de acabar o erradicar otro de los grandes males de España, que es el amiguismo. En este sentido, va a haber una relación muy detallada de prácticas que no se pueden hacer respecto a la contratación de amigos, familiares y parientes. Y luego, además de este Código de Buenas Prácticas, pues se van a incluir otra serie de protocolos adicionales, en concreto un modelo de gestión de recursos económicos, en los cuales se va a detallar
lo más exhaustivamente posible cuál es el proceso de elaboración de las cuentas, cuál es la responsabilidad del gerente de UPyD, que en ningún caso va a coincidir con una persona que tenga responsabilidades orgánicas en el partido. Partimos de la base de un gerente, un responsable de finanzas profesional y finalmente otra serie de protocolos, pues entre ellos, por ejemplo, un protocolo para la utilización de herramientas informáticas por parte de no solo empleados de la organización, sino también cargos públicos y cargos orgánicos, y que sobre todo pues busque garantizar, como decía al principio, que sea imposible hechos que han pasado en España, como por ejemplo la destrucción de relevantes pruebas de convicción para investigar casos de corrupción. En este caso, dentro del protocolo que se regula, que se activa, digamos, con una denuncia de corrupción, se incluirá una serie de medidas cautelares que incluyen la incautación de posible información que obre en los servidores, en los ordenadores de personas que se sospeche que hayan podido tener algún comportamiento ilícito o irregular y, por lo tanto, garantizar que esa información va a ser guardada, conservada mediante las correspondientes copias espejo, depositadas notarialmente y por lo tanto puestas a disposición de la justicia. Dentro de estas medidas también pues vamos a incluir pues, el protocolo de comportamiento del partido frente a la judicialización de posibles asuntos relacionados con la corrupción que exijan obviamente la colaboración con la justicia y no la obstrucción a la justicia, ¿no?, que es la práctica dominante hoy en el panorama político español. Y esto es, a grosso modo, un poco las medidas que bueno, posteriormente, cuando entremos en el detalle y el nuevo Consejo de Dirección apruebe en concreto el Código de Buenas Prácticas, pues podremos ofrecer ya una versión más detallada y final del documento.